Bien, y ya estamos aquí. Bueno. ¿Estás viendo ya desde casita ya el temita nuevo, no? Supongo, ¿no? A ver, que alguien se conecte al... Se al ve, Meet. Rafa, estupendamente. Se ve bien, ¿no? Vale, pero que alguien de clase se conecte al Meet por si alguien chatea, que me entere yo, porque yo no me entero de... Como estoy con la presentación ahí en grande, ¿sabes? No veo el chat. O el chat. El chateo. Tío, de verdad, alguien tiene que estar echando fotos, tío, de estos momentos, ¿no? O no, tío, de verdad, ¿eh? Porque es que esto es histórico, ¿eh? Las dos cosas. Las dos cosas, tío. Las dos cosas que yo, es que somos. ¿Acepta? En serio, vamos, es que esto es para echar fotos, vamos. Ya te admití. Porque es que esto es increíble, vamos. Bueno, vamos al lío. Servicio de mensajería instantánea y lista de distribución. Este es el tema 6, ya nos quedan ya 12 mitas ya, para terminar ya el temario. Y los temas que quedan, tanto este como los demás, no son temas complicados, ¿vale? Si habéis visto las transparencias, son unas transparencias cortitas, que esto no lo vamos a ventilar en poquito tiempo, ¿eh? Y como siempre, pues nos ponemos con los ejercicios y a pelearnos con los servidores, que es con lo que realmente nosotros aprendemos, ¿vale? Para eso tenemos que ver la teoría, pero con los servidores en la práctica es lo que nosotros después nos aclara también incluso los conceptos, ¿vale? Entonces, servicio de mensajería instantánea y lista de distribución. En este tema vamos a ver cómo se van a mandar los mensajes instantáneos a través de un servidor de chat. O sea, nosotros, para que nos entendamos, vamos a montar nuestro propio servidor de WhatsApp, ¿vale? Para que nos entendamos. ¿Eh? De manera que nosotros vamos a tener en un equipo montado un servidor al que le van a llegar mensajes desde un origen y ese servidor le va a remitir el mensaje al destino. Y vamos a montar nosotros nuestro propio WhatsApp. Claro, hay muchas empresas que dicen, oye, Guille, si yo tengo WhatsApp, ¿para qué quiero montar cualquier tipo de mensajería de este tipo, no? Bueno, pues también en este tema veremos cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tiene el montar un servicio de mensajería interno propio de la empresa o utilizar un servicio de tercero como puede ser WhatsApp, Skype o cualquier otro. Pues tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. ¿Vale? Además de eso, vamos a ver la lista de distribución. ¿Y la lista de distribución en qué consiste? Pues consiste en utilizar correo electrónico. ¿Para qué? Pues para estar al día de mensajería que se vaya con noticias que se vayan a mandar. De hecho, se llaman newsletters, las listas de distribución. Hoy en día ese servicio está muy demandado por las empresas. Muy demandado por las empresas. ¿Por qué? Pues porque el servicio de newsletter o de distribución de mensajería de correo electrónico es el primer paso para el tema de hacer un marketing digital o un marketing online. Entonces, la distribución en newsletter es una distribución, la lista de distribución o newsletter es una lista en la que se está estableciendo un plan para poder mandar periódicamente mensajes, suscribirte a un tipo o a una temática en concreto para recibir correo electrónico de esa temática, poder incluso montar ahí una especie de lista de mensajes que se te mandan al correo electrónico para que tú puedas consultarlo en cualquier momento y tenerlos ahí. Luego, fijaros que estamos hablando de correo electrónico cuando estamos hablando de lista de distribución. Así que vamos a estar muy estrechamente relacionados el tema de lista de distribución con el tema del correo electrónico. Así que, primero, servicio de mensajería instantánea y luego lista de distribución. Esto podría haber sido perfectamente dos temas, porque son dos cosas que a priori se le clara la diferencia, ¿vale? Pero bueno, se ha metido en un mismo tema para que así sea todo más recogido. Primero veremos unas características. Empezaremos con el servicio de mensajería instantánea y veremos unas características que tiene.
Luego después veremos los protocolos que se utilizan a la hora de mandar los mensajes de mensajería instantánea. Veremos después cuáles son los servidores más utilizados y los clientes más utilizados. Veremos como, al igual que en cualquier otro servicio, hay clientes de texto o clientes de gráficos. Y cuando terminemos con los clientes, nos meteremos con los servicios de lista de distribución. Veremos cómo funciona una lista de distribución y cuáles son los tipos que hay. Dependiendo de muchas cositas, pues podemos clasificar la lista de distribución de una manera u otra. Esa clasificación nos va a permitir a nosotros poder configurar nuestra lista de distribución de la manera que nosotros más nos convenga, ¿vale? Para que todo el mundo pueda mandar mensajes, para que no todo el mundo, para que primero se verifiquen, para que la gente se pueda dar de alta, para que tengas que dar los de alta tú, en fin. Esos son los distintos tipos que se pueden dar. Pues empezamos con las características del servicio. Y del servicio de mensajería instantánea. Pues bien, en el servicio de mensajería instantánea se caracteriza por tener un conjunto de herramientas para el intercambio de mensajes instantáneos de tipo texto o binario. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy a mandar un mensaje, y daros cuenta que nosotros vamos a estar viendo ya internamente lo que es el funcionamiento, ¿vale? De lo que es el servicio. Cuando nosotros mandamos un mensaje, y nosotros vamos a mandar un mensajito, tenemos, por ejemplo, nosotros aquí el mensaje que queremos guardar, perdón, enviar, y se lo vamos a enviar de un emisor, ¿vale? Le vamos a mandar a un receptor, Vale, pues este mensaje que nosotros vamos a mandar puede ser o de tipo texto, donde yo lo que voy a especificar va a ser simplemente un mogollón de letras, números, puntos, guiones y caracteres alfanuméricos, o un mensaje binario que puede estar compuesto ya perfectamente por una foto, un archivo comprimido, un archivo PDF o lo que sea. Son dos cosas completamente distintas, porque mandar un tipo texto se va a mandar de una manera y mandar un fichero binario se va a mandar de otra. Al igual que en el servicio FTP estuvimos viendo que transferir un fichero en un tipo texto se transfería de una manera y transferir un tipo foto o un tipo comprimido zip o un ISO o lo que sea se mandaban otras. Aquí igual. Aquí igual. Una de las características que tiene, obviamente, es que el servicio de mensajería instantánea se utiliza sobre todo para mandar mensajes instantáneos de texto, o por lo menos esa era la intención primaria, ¿no? Al principio todo lo que se mandaba era todo tipo de texto. Fijaros WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp al principio se mandaba solamente texto y tú con el texto lo que hacías era prepararlo para enviarlo y cuando le llegaba al receptor, el receptor pues veía el texto aquí perfectamente, ¿vale? Ahora ya no, ahora ya WhatsApp no solamente manda texto, sino que también manda este tipo de cosas. Bien. El mensaje, cuando yo lo voy a mandar, o es de un tipo o es de otro tipo, ¿vale? Pero no es de los dos. ¿Me explico? Cuando nosotros, por ejemplo, mandamos en WhatsApp un mensaje y lo que mandamos en una foto y le adjuntamos un comentario, ¿sí o no? Eso lo ha hecho creo que todo el mundo, ¿no? Mira el careto que tiene José Antonio de domingo por la mañana, no José Antonio de la clase, sino cualquier otro José Antonio que haya en España, ¿vale? No te sientas aludido, José Antonio. Tú eres José, te queremos, José. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, tú mandas el archivo en binario como un mensaje y después el texto como un segundo mensaje. O sea que realmente cuando estamos por WhatsApp mandando eso, estamos mandando dos cosas. Primero una cosa y después otra. ¿Vale? De hecho, cuando nosotros estamos mandando una carita sonriente en WhatsApp, que eso también antes se utilizaba en los SMS y demás, que volverán, los SMS volverán, ya veréis, al tiempo. Lo que realmente estamos mandando
es una serie de caracteres que se interpretan en los programas o en las aplicaciones clientes como un gráfico. Y al interpretarlo como un gráfico, lo muestran como un gráfico. Por ejemplo, 2 puntos y paréntesis. Cuando yo mandaba 2 puntos y paréntesis y lo recibía el cliente, automáticamente en el cliente se ponía la carita sonriente. Y eso es porque ya en el mismo cliente, cuando se recibe ese texto, se interpreta como un gráfico. No es que se mande un gráfico, sino que lo muestra como gráfico. ¿Vale? Sabéis que la iconografía de los mensajes de texto es una iconografía que la inventó un profesor hace ya bastante tiempo, ¿vale? No me acuerdo de qué instituto o de qué universidad era, ¿vale? Pero es un profesor que lo que hacía era mandarle mensajes a los alumnos, pero para que los alumnos no malinterpretaran las cosas, pues las acompañaba de una iconografía, ¿vale? Como pueden ser punto y coma y después el paréntesis de cierre, perdón. Podía ser también, yo qué sé, podía ser también punto, punto y paréntesis, 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 ya que se estaba riendo mucho, ¿vale? Y así sucesivamente con toda la iconografía que hay. Bueno, pues todo esto son textos, ¿vale? Todo esto son textos. Textos, textos y textos. Textos que lo que hacían era, en el software o la aplicación cliente, interpretarse y mostrarse como el dibujito correspondiente, ¿vale? Bien, ¿cuáles son los aspectos básicos del servicio? Pues el primero de ellos es que mediante las aplicaciones clientes yo puedo mantener una agenda de contactos. Y yo puedo tener una agenda de contactos donde puedo almacenar ahí cuáles son aquellos usuarios a los que quiero mandar una información. Esa agenda de contactos, obviamente, tienen que estar los usuarios que estén dados de alta en el servicio de mensajería, si no, no puedo mantener ahí ninguno, ¿vale? Y luego después, la conversación. La conversación, ¿qué significa? Pues que yo puedo tener almacenado las conversaciones que he tenido con otro usuario, ¿vale? Y todas esas se almacenan en el servidor. En el servidor. Así que las conversaciones, todas se almacenan en el servidor. ¿De manera que qué? Pues de manera que cuando yo realmente lo que voy a hacer es mandar un mensaje de un usuario a otro, realmente ese mensaje pasa por un servidor, como el de correo electrónico, ¿vale? Y ese servidor lo manda al correspondiente. Claro, ese mensaje, esa conversación, que es bidireccional, porque también el remitente responde al emisor, esa conversación se almacena toda entera en el servidor, ¿vale? Así que imaginaros WhatsApp la cantidad de información que tiene almacenada en conversaciones simplemente. Muchísimas, muchísimas. ¿Para qué digo esto? Para que veáis que WhatsApp es un elemento conspirativo contra el mundo mundial. Bueno, no es para eso realmente, sino para que cuando vosotros vayáis a montar el servicio, sepáis que la ocupación en disco y en que vaya a tener el servicio va a ser muy amplia. Porque cuantas más conversaciones se tengan y más información de tipo binario se utilice, porque binario ocupa mucho más que el texto, pues obviamente más cuidado hay que tener con el tema del espacio. Así que eso es lo que os digo del tema de las conversaciones. Dime. Pablo, yo, ¿quería algo? Ah, que quería que me iba a decir algo. Yo, como no os veo la cara con las mascarillas, tío. Bueno, protocolos propietarios. O sea, perdón, protocolos. ¿Cuáles son los protocolos que se utilizan para el envío de mensajería instantánea? Pues fijaros, para entender esto, hay que entender que la mensajería instantánea es un elemento que no hay, digamos, un estándar inicial, ¿vale? No hay un estándar que se utilice en todo. Por ejemplo, el HTML, ¿no? El HTML pues se utiliza en todo, ¿no? ¿Vale? Todas las páginas web utilizan HTML. Todos los correos electrónicos utilizan POP.
o SMTP, ¿no? Todos los ficheros que se transfieren a través de eso por FTP, pues el protocolo es FTP. Pues no, aquí en la mensajería instantánea, dependiendo del software que se utilice, utilizará un protocolo u otro. Y si el software o la aplicación es una aplicación de terceros, se utiliza el protocolos que se denominan protocolos propietarios, que son, por ejemplo, el Skype, WhatsApp tiene su propio protocolo, Hangout también tiene su propio protocolo, y Oscar. Y el protocolo de código abierto, que es el XMPP, que es el Extensible Messaging and Present Protocol. Algunos de los protocolos propietarios que he nombrado antes, el Skype, por ejemplo, el WhatsApp, parte del protocolo de código abierto XMPP. Pero eso no significa que utilice lo mismo que el XMPP, sino que es una modificación, ¿vale? Skype tiene el suyo propio, Hangout el suyo propio y Oscar también. ¿Y en qué consiste el XMPP? Porque obviamente no se pueden estudiar los protocolos Skype, WhatsApp y Hangout porque son propietarios. Y si son propietarios, tú no puedes ver estudiar el protocolo ahí porque no es abierto. No te explican el protocolo como es, ¿no? ¿Te explico? No lo puedo utilizar. Entonces, el protocolo de código abierto de XMPP funciona a base de lo que son cadenas XML. Esa es la clave de los mensajes de este tipo, ¿vale? De mensajes instantáneos, que son cadenas XML. Así que cuando yo mando un mensaje de una aplicación origen a una aplicación de destino de mensajería instantánea, yo lo que estoy mandando es un mensaje preformateado con XML. Y de XML os habéis hartado vosotros, ¿no? El año pasado me parece a mí que con XML os habéis hartado, ¿no? ¿Sí o no? Claro, en la asignatura de HTML y demás, en lenguaje de marca, XML habéis dado, ¿no? Pues entonces ya sabéis más o menos de lo que estoy hablando. De hecho, cuando yo estoy hablando de la cadena XML, estoy hablando de que el mensaje se formatea con una etiqueta de inicio y una etiqueta de fin. Que concretamente, la etiqueta de inicio y la etiqueta de fin que va a formatear todo el mensaje completo es la etiqueta string. Así que cuando yo empiezo a mandar un mensaje de mensajería instantánea por XMPP, está dentro de la etiqueta string. Y ahora, dentro de la etiqueta string, empiezo a definir qué cadena voy a mandar. Que puede ser una cadena donde realmente es un mensaje y dentro de la etiqueta message lo que hago es meter ahí el mensaje. Una cadena que lo que voy a hacer es mandar un mensaje tipo present. ¿Para qué? Pues para ver si esa persona está online o no está online. O voy a mandar un mensaje preformateado solicitando algo de información. Y para eso la etiqueta IQ o IQ. Así que dependiendo de lo que yo vaya a solicitar, entonces mandaré un message, un present o un IQ dentro de la etiqueta de inicio string, que obviamente tiene su etiqueta de cierre barra string. Bien, ¿cuál es el funcionamiento que tiene? Pues el funcionamiento que tiene siempre es el mismo, ya sea el protocolo que sea. Primero, digo, el protocolo que sea dentro de lo que es el XMPP. Primero, determina la IP y el puerto del servidor al que desea conectarse. O sea, que daros cuenta que cuando nosotros vamos a conectarnos, el funcionamiento que tiene es el funcionamiento de siempre cliente-servidor, ¿vale? Lo que vamos a tener el cliente por un lado, que se va a conectar con el servidor. Entonces, lo primero que tiene que hacer esa aplicación es determinar la IP y el puerto del servidor al que desea conectarse. Cuando hablamos de la IP, hablamos de que yo puedo configurar también el nombre del servidor, ¿vale? Pero siempre tiene que haber por ahí un DNS que me vaya a resolver nombre con la dirección IP. Además de eso, el puerto del servidor, porque el servidor que vayamos a tener o que vayamos a utilizar para eso, tenemos que especificarle el puerto
por el que le van a entrar los mensajes de IM, de mensajería instantánea. Porque aquí no es el puerto que utiliza el 25, no, sino aquí es otro puerto más alto. Bien, una vez que el cliente ya determina cuál es el que va a dónde se va a comunicar y qué puerto va a mandar los mensajes, intenta abrir una sesión TCP con el servidor. Así que, ¿eso qué significa? Que la mensajería instantánea va por TCP. No por UDP, sino por TCP. Una vez que ha abierto el TCP, abre la sesión para el flujo de datos XML sobre TCP, o sea, vuelve a negociar para abrir una sesión e intercambiar ese flujo de datos XML, o sea, ese stream. Algunos servidores, digo algunos porque no todos, intentan negociar una comunicación cifrada, o sea que después de haber establecido cuál es la sesión para el flujo de datos, intenta establecer esa negociación y cifrar los datos para establecer una comunicación tipo TLS. Si lo hace, se autentica usando el mecanismo SASL. Cuando ya lo ha establecido, empieza a reservar recursos para intercambiar cadenas XML. Recursos me refiero a recursos en el disco duro, en memoria y demás. Se intercambian cuando uno ha establecido todos estos pasos, se intercambian las cadenas con los otros usuarios y cuando se finaliza, se cierra el flujo XML y se cierra la conexión TCP. ¿Vale? Obviamente, cuando nosotros tenemos un software de mensajería instantánea y lo abrimos por primera vez para mandar mensajes, pues ya muchos de los pasos estos ya los has hecho, como por ejemplo determinar la IP, abrir la sesión TCP y abrir la sesión para el XML. ¿Vale? Y si se puede, por el TLS. ¿Vale? Explico estos pasos porque cuando vayáis a configurar el cliente y el servidor, a la hora de instalarlo y configurarlo, tendréis que especificar muy bien lo que es el puerto. ¿Vale? Lo que es el puerto. Y a la hora de abrir sesión dentro, igual, tenéis que abrir sesión dentro de una manera específica dependiendo del software que sea. ¿Vale? Igual que tú en WhatsApp, tú abres una sesión poniendo tu número de móvil, ¿no? Y ya está. O dependiendo de qué software vayas a utilizar. En Hangout, por ejemplo, tienes que poner tu correo electrónico, ¿sí? Dependiendo de cada uno de los software que vayas a utilizar, pones una cosa o pones otra, ¿no? Pues aquí igual. Cuando vayáis a ponerlo, nosotros vamos a utilizar el XMPP, tendréis que especificarlo también de una manera correcta que lo va a indicar lo que son la documentación del software, ¿vale? Bien, ¿cuáles son los servidores que más se utilizan? Pues bien, las aplicaciones servidoras que más se utilizan trabajan con usuarios locales o con usuarios propios de la aplicación. Luego, ¿eso qué significa? Que cuando yo tenga mi servidor y mi aplicación aquí dentro, pueden ser los usuarios que yo vaya a definir dentro de mi aplicación o pueden ser los usuarios locales del sistema también, pueden ser cualquiera de los dos. Dependiendo de la aplicación que yo vaya a instalar y cómo la vaya a configurar, pues ya le digo, escucha, utilízame o los de la aplicación o los del sistema. Pero tiene que tener por fuerza, obviamente, un nombre de usuario para poder acceder. ¿Vale? Y un password. Y ahora, el puerto utilizado para comunicaciones cliente-servidor. El más utilizado es el 5222. Daros cuenta que al ser un 5222 mayor que 4096, ya estamos hablando de que son puertos específicos de aplicaciones específicas. Este puerto puede cambiar, ¿vale? Y si por lo que sea estáis redireccionando puertos en vuestra red o estáis limitando puertos en vuestra red, que sepáis que no es siempre el 5222, sino que puede cambiar. Y los software más conocidos son el EJBD o el OpenFile. Son los dos más conocidos, este y este. De hecho, la utilización de uno y de otro está muy reñida porque están los dos muy parejos.
Hay una versión más antigua del primero, que es el Jabber, sin la E, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar el eJabber, que es la versión extendida del Jabber. ¿Eh? Así que nosotros la práctica la vamos a montar con eJabber. En Linux, ¿vale? Nosotros esto lo vamos a hacer en Linux. De momento sí. Vale, clientes de mensajería instantánea. Ya sabéis ya que en el cliente de mensajería instantánea utilizáis WhatsApp todos los días, eso es un cliente, una aplicación cliente. ¿Cuáles son otras aplicaciones de cliente? Pues fijaros, hay aplicaciones que son gráficas, de mensajería instantánea, y hay aplicaciones que son de texto. Aplicaciones gráficas muy conocidas son, obviamente, las de WhatsApp y demás, ¿no? Pero también existe una que se llama Pidgin, Bixby o Trillian. El funcionamiento es muy similar en cualquiera de ellas, muy similar. Lo único que cambia es la hora de configurarlo, la hora de organizar la agenda, la hora de organizar las conversaciones y demás. Nosotros vamos a utilizar en la práctica la Pidgin. Y ahora fijaros el gráfico, qué curioso. Este gráfico es de hace ya un par de añitos largos, son de septiembre del 2018, del número de usuarios que utilizaban los servicios de mensajería dependiendo de el país o el continente donde se estuviese analizando. Veis como, por ejemplo, WhatsApp, que está aquí representado en verde, aquí, es el más utilizado, por ejemplo, en España, en toda esta parte de Asia y demás, en Centroamérica y en Sudamérica también, y en la mayor parte de África, Italia, Alemania, Reino Unido. Pero fijaros como Facebook Messenger, por ejemplo, ¡guau! Es el más utilizado, obviamente, en los Estados Unidos, en Australia, en Noruega, en la parte de los países como son Austria, República Checa, ¿no? Y demás. Si no me equivoco de la geografía del colegio. Y luego después el norte de África también, lo veis aquí. Es curioso como la parte de WeChat, WeChat, que es otro de ellos, ¿no? Es el que se utiliza en China. Es curioso, lo veis, ¿no? Como WeChat es el que se utiliza en China. Es curioso ver este gráfico, ¿no? Porque tú ves WeChat en China. O sea, que en China ni WhatsApp, ni Messenger, ni... otra cosa curiosa puede ser, por ejemplo, el Telegram, ¿no? El Telegram se está utilizando sobre todo en la parte de Oriente, ¿no? La parte que está aquí, de los que menos se utiliza. Pero este gráfico no significa que aquí solamente se utilice Facebook Messenger, aquí solamente WhatsApp y aquí solamente no, sino que el que más se utiliza en esa parte es ese programa. De hecho, este gráfico es curioso porque es de 2018, pero ahora con las nuevas políticas de WhatsApp, que no sé si lo habéis leído o no, ¿lo habéis leído alguno? Las nuevas políticas de WhatsApp, ¿habéis aceptado directamente la actualización y habéis aceptado las políticas, no? Yo me he fijado, pero no la he leído. Y no habéis leído en ningún lado las noticias, aunque sea resumida esa política de... ¿Y tal? ¿No? ¿No lo habéis leído? Ya, tío, ¿cómo no lo habéis leído, Guillo? De verdad, tío. Yo creo que las redes sociales están un poco alteradas. ¿Eh? Que por casa tampoco la he leído. Por casa tampoco, tío, pero bueno, que os gusta. Vamos a ver. Eso hay que leerlo, Porque una de las cosas que una de las cosas que van a publicar, que ya lo van a hacer público y que lo tienes que aceptar, porque si no, pues dejas de utilizar WhatsApp, es el tema de que van a enlazar WhatsApp con Facebook. De manera que tu número de teléfono, todas tus conversaciones, todas las historias estas van a estar todas relacionadas con WhatsApp. ¿Vale? Para aquellos que tengan Facebook, claro, aquellos que no tengan Facebook, pues no pasa nada. Como yo, que no tengo Facebook, y sigo vivo y tan guapo. Y con novia física y todo, ¿sabes? Y con mujer y todo, Que no pasa nada por no tener Facebook.
Sí, hay que leer las cositas estas porque van a cambiar los términos y condiciones y hay mucha gente que está empezando a abandonar WhatsApp. Ya hay un montón de estudios ya que están viendo como WhatsApp, después de la última política, ¿no? Está empezando a decaer brutalmente y habría que ver ya si este gráfico ha cambiado o no, ¿vale? Porque hay mucha gente que se está pasando ya al Telegram, yo utilizo Telegram a saco, ¿eh? Y hay mucha gente que está pasando a Telegram y hay mucha gente de que ya de WhatsApp está cambiando ya a Telegram. Escúchame, que eso lo vamos a sufrir todo el mundo, ¿eh? Que los cambios de estos que estamos hablando aquí, eso lo vamos a ver todo el mundo, ¿eh? Igual que yo he visto Facebook como era al principio y ahora mismo ya Facebook no lo utiliza nadie, ¿no? ¿O hay alguien que utilice Facebook? Mi abuela. Claro, fíjate, la abuela, algunos padres, algunas madres, ¿no? No, Yo, Rafa, yo lo utilizo. Porque tú eres una persona muy tradicional. Eres una persona muy tradicional. Soy un yayo. Eres un yayito, un yayito. Eres José lo utiliza para quejarse y para compartir memes. Que te veo, José. Ya va a empezar, José, ya. Bueno, mira. El Line es el bueno. Line era uno que se utilizaba al principio, este que está aquí, que se dejó de utilizar porque obviamente WhatsApp y Telegram se lo comieron, ¿vale? Pero yo no sé si está empezando otra vez a subir el uso del Line. Habría que verlo. Solo en Japón. Solo en Japón. Sí, de momento Line, según este gráfico, es el que más se utiliza en Japón, ¿vale? ¿Viviremos la caída de WhatsApp? Viviremos el cambio de WhatsApp. El WhatsApp no ha venido, no, eso yo eso lo veo igual que el Facebook, yo te digo, ¿no? Facebook en su momento todo el mundo decía, Dios, Facebook. Yo decía que el Facebook pasará de moda. Yo, Rafa, he abandonado también el WhatsApp. Me he pasado a las palomas mensajeras. Son más seguras. ¿Mensajera, tío? ¿Sí? Hay que ver las palomas mensajeras aquí. Más segura no, pues esta tiene el COVID seguro. Las palomas de Cádiz, esas tienen de todo menos el COVID. ¿Tú no has visto las palomas de Cádiz cómo van con los muñones que ellos que han hecho una transformación? Ya no tienen ya patas, tienen muñones. ¿Lo has visto, tío? Qué cosa más asquerosa, tío. Yo creo que pero ¿quién les corta las patas? A las palomas. Yo he visto unas Yo no sé si yo qué sé, yo no sé. Yo es que hay muchas teorías. Yo creo que hay muchas teorías. Dos patas, sin pata en una pata. Sin pata en una pata. Sin pie, vamos. Hombre. Sin los dedos, sin las uñas. Yo no sé si se las comen ellas mismas, ¿sabes? Como que hay gente que se come las uñas, tío, y se queda ahí con las que se comen tanto las uñas, ¿no? Yo no sé si se creen que son gusanitos, tío, y le pegan fuerte. Yo no sé si es que se la comen entre ellos o si se le pudren, tío, porque, tío, las cosas como son. Hay mucha mierda en la calle, ¿eh? Y está todo el día ahí con las patitas en la mierda, pues al final, yo qué sé, tío. Pillo, tío. No desviarme. Vamos por aquí, vamos por el WhatsApp, vamos por el Facebook, viviremos el cambio, viviremos muchos cambios. Coño, no estamos viviendo ahora mismo el COVID, pues fíjate. ¿Quién está intentando entrar? El Juanfe. ¿Juanfe ha entrado ya o no? Todavía no, ¿no? No. Bueno. Igual es que hay clientes gráficos, también hay clientes de texto. Ya sabemos que los clientes gráficos se pueden ejecutar en entornos gráficos, pero que si no tenemos un entorno gráfico y tenemos solamente un sistema operativo servidor o un sistema operativo en el que, como Linux, por ejemplo, ¿no? Que instalamos el Ubuntu, ¿no? Y no podemos mandar mensajería nada más que por todo texto, ¿no? Pues existe uno que es el Finch, ¿vale? ¿Quién es? Juanfe. Venga, ya. Existe uno, que es el Finch, que es el más conocido, que básicamente el funcionamiento es similar, o mejor dicho, intentar simular el funcionamiento del Pidgin, pero de modo texto. ¿Vale? Porque cuando veáis el Pidgin veréis como las ventanas que salen son unas ventanas muy parecidas a esta, donde pones el usuario, la contraseña, el nick, para recordar o no recordar.
Todo hecho pero a base de cursores, tabulados y espacios para señalar y caracteres para escribir. De hecho, Finch tiene una serie de shortcuts o atajos, y esos atajos son combinaciones de teclas para poder hacer cosas, como por ejemplo Alt+A, que es seleccionar la lista de opciones disponibles para cualquier cosa que se quiera hacer, Alt+N, para tú poder organizar las conversaciones por ventana y moverte a la siguiente ventana, Alt+P para la ventana anterior, Alt+W para mostrar la lista de ventanas de conversación distinta que haya, Alt+C, que es cerrar ventana, y Alt+Q, que es salir. ¿Vale? Es curioso, ¿no? Porque cuando se estaba hablando de lo que es la mensajería instantánea, ya apenas se habla de una mensajería, de los comienzos de la mensajería instantánea de modo texto. Es curioso, ¿vale? O los IRC. Porque dice, tío. ¿Eh? ¿Que lo conociste tú? Tú también eres un madurito como yo. IRC. Los IRC eran unos canales de texto en los que tú podías hablar y tener conversaciones tanto públicas como privadas, ¿no? Y podías ahí mandar mensajería también instantánea. Para eso tenías que estar conectado de forma online, ¿no? Y demás. ¿Alguien lo ha utilizado alguna vez de vosotros? Luis, ¿tú lo has utilizado, tío? ¿No? El chat para jugar al billar. El chat para jugar billar. Yo no quiero ni preguntar. ¿Quién lo ha dicho, tío, eso? Porque eso Luis. para jugar billar con los... José Antonio. Porque eso, José Antonio, eso es una guarrería de los palos y las bolas, seguro. El chat hippie para jugar billar, ¿Lo ves, lo ves? Que no, en serio no. Eso seguro que es que con los palos y las bolas, seguro. El Terra sí que era para eso. Gente, ¿qué vamos a hacer, tío? La gente liga, vamos, es que yo te digo yo a ti que con las herramientas que hay, si no se liga, tío, es porque no se quiere, vamos. Lo malo es que tú vayas a jugar con una bola y te encuentres otra. Bueno, eso ha pasado también, pues vamos, pasa en todos lados, ¿vale? Pero bueno. Si no se liga, pues tenemos la misma. Ya empiezo ya aquí. José Antonio, tío, que hace mucho frío, tío. Los IRC básicamente era algo por el estilo. Lo que pasa es que se hacían a través de una plataforma web, ¿vale? Todos, y en esa plataforma web donde tú interactuabas a base de formulario. Luego después tuvo una progresión y tú podías instalar herramientas gráficas para IRC, donde tú metías una ventana de GUI para trabajar con los IRC, ¿vale? Era una especie de... Es que había mucho software, había uno de ellos que era como una florecita, ahí, que tú le instalabas, te conectabas a los servidores de IRC que había en la web y podías empezar a chatear también en los canales, ¿sí? Había de todo un poco, ¿vale? Ya los IRC apenas se utilizan, nada más que se utilizan para cosas como la Deep Web. La Deep Web. ¿No? La Deep Web. Pues para eso todavía se están utilizando los canales IRC. De hecho, la policía se mete mucho en los canales IRC porque por los canales IRC el anonimato es muy amplio, porque tú cuando te conectas a un IRC, a un servidor de web en un canal y mandas un mensaje, bueno, pues normalmente es difícil rastrearlo, ¿vale? Por eso los IRC se están utilizando para este tipo de cosas malas y guarras, Así que si alguno de vosotros, el día de mañana, que a mí me encantaría, que alguno de vosotros, el día de mañana, os diera por opositar a la policía y dentro de la policía estuvieseis con los delitos informáticos, me encantaría, tío, me encantaría, En Juanma y después a la academia de policía. Pues sería súper guay, No, sería súper guay, me encantaría que un alumno mío fuera
policía de los delitos informáticos. Me encantaría. Bueno, de hecho hay uno. De hecho hay uno. Lo que pasa es que ese todavía no está en el cuerpo de delitos informáticos. Pero dice que quiere estar. Es súper bueno, me encantaría. Pues la Deep Web se mueve mucho por la IRC, ¿eh? Muchísimo. Pues bien, esas son las características principales que tiene lo que es la mensajería instantánea. Como veis, es un servicio bastante sencillito, que no tiene tampoco mucha historia más, ¿vale? Así que vamos a empezar con el servicio de lista de distribución o newsletter. Para el servicio de lista de distribución o newsletter hay que tener muy claro cuál es el funcionamiento principal. Porque el funcionamiento principal lo da todo en el servicio este. Si no entendemos el funcionamiento principal, no entendemos nada del servicio de lista de distribución. Porque la lista de distribución no es solamente que me mandan un correo y lo meten en el spam, no. Eso es porque vosotros vais a montar una lista de distribución, ¿vale? Y eso es un poco más complejo. Así que una lista de distribución es un conjunto de direcciones de correo electrónico que se utilizan para enviar información o discutir sobre algún tema en concreto. Así que fijaros, una lista de distribución, el nombre que recibe una lista de distribución es un correo electrónico. De manera que cuando yo voy a realizar cualquier operación sobre esa lista de distribución, esa operación la tengo que realizar sobre ese correo electrónico. ¿Vale? Ese correo electrónico, pues ya contendrá dentro del software específico de la lista de distribución un conjunto de correos electrónicos asociados a esa lista de distribución. De manera que hay un montón de correos electrónicos de un montón de gente que está asociado a esa lista de distribución para lo que sea. Es una especie de grupo, pero todo va a base de correo electrónico. Todo. El nombre de ese grupo es un correo electrónico. Y si tú haces cualquier operación, tienes que enviarle un mensaje a ese correo electrónico. Y dentro de ese correo electrónico, pues ya tiene asociado todos los demás. Por ejemplo, yo tengo aquí, ya veremos después un ejemplito para eso, ¿vale? Pero yo tengo, por ejemplo, una lista de distribución que se llama ensayosclínicos@hospital.com. Y ahora, esta lista de distribución lo que tiene asociado es un conjunto de direcciones que pueden ser direcciones del mismo dominio, hospital.com, o de un dominio distinto, como puede ser gmail.com, y que te digo yo, venga, pongo luis@gmail.com, yo qué sé, paulo@hotmail.com, ¿vale? Y así todos sucesivamente los que están asociados a esa lista de distribución. De manera que cuando se manda un correo electrónico a esta lista de distribución, dependiendo de la configuración que tenga, pues le llegará ese mismo correo electrónico a todos los que estén asociados en esa lista de distribución. Igual que algunas veces, depende de la configuración de esa lista de distribución, Luis puede mandar un mensaje a esta lista de distribución y le llega al resto. Y es por eso por lo que se puede también definir como discutir algún tema en concreto. Porque yo, dependiendo, vuelvo a repetir, del tipo de lista de distribución que tenga, yo puedo mandar desde cualquier cuenta de los de dentro un correo electrónico a la lista de distribución y le llega a todo el mundo. ¿Vale? Es una especie como de foro, pero no un foro. Y además aquí lo apunto bastante clarito. Diferencia con un foro. Primero, porque todo el mundo sabe lo que es un foro, ¿no? Todo el mundo ha trabajado con foro alguna vez, o por lo menos ha leído lo que son los foros, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, vamos, si el que no ha leído un foro es que no ha hecho las prácticas de la asignatura. Que ahí... Vale. Primera diferencia principal, el lugar de consulta de la información de todas esas cosas que se han puesto. Para yo consultar un foro tengo que meterme en un servidor web. ¿Vale? Y en ese servidor web está donde yo me meto desde un ordenador, cliente, accedo y consulto, ¿vale?
Luego yo puedo consultarlo desde cualquier ordenador que vaya a tener conexión a Internet. Esto es una ventaja o una desventaja, una diferencia. Vamos a dejarlo en diferencia. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque la otra diferencia con un foro, que es el lugar de almacenamiento, te dice que si tú en una lista de distribución estás adscrito, entonces te va a llegar un correo electrónico que si tú tienes aquí un cliente de correo electrónico, ese cliente de correo electrónico va a almacenar todos los correos que le van llegando. Luego, si yo lo hago como newsletter, ni el lugar de consulta es una web, ni el lugar de almacenamiento tampoco es una web, sino que ya es en el cliente de correo electrónico que yo vaya a meter aquí, como puede ser, por ejemplo, el Thunderbird, el Outlook, o el propio de Gmail en el móvil, o lo que sea. ¿Vale? Que puede ser una ventaja o no. Porque daros cuenta que las ventajas estas que estamos hablando son unas ventajas o desventajas propias del servicio de correo electrónico, ¿eh? Que está comparando lo que es tener todo almacenado en un cliente de correo electrónico o lo está comparando con el servicio de poder consultar el correo electrónico a través de web o el webmail. ¿Eh? Pasa que una lista de distribución lo estamos ahora comparando con un foro. Y por último, el usuario de consulta. Para tú consultar todo lo que se ha hablado en una lista de distribución, tú tienes que tener un usuario y un password del correo electrónico asociado. Para tú poder consultarlo en un foro, tú tendrías que tener un usuario y un password asociado a ese foro que está en esa página web. Luego, si tú vas a estar no en un foro, sino en 20 foros, tú esos 20 foros, para poder consultarlo, vas a tener que meter el password en uno, el password en otro, el password en otro y así sucesivamente. Así que el usuario de consulta, que aunque puede ser el mismo en todos los foros que yo estoy consultando, pero tienes que identificarte. Sin embargo, una lista de distribución, aunque te identifiques con el correo electrónico la primera vez, luego ya te va llegando a tu cliente de correo electrónico toda la información de toda la lista de distribución que se va mostrando. ¿Vale? Bien. Y ahora, cada lista se identifica con un correo, con un nombre de correo, eso lo he dicho antes, y se utiliza para enviar mensajes o comandos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cada usuario que está adscrito a esa lista, que está representado así con estos muñequitos serían cada uno de los correos electrónicos que yo he puesto aquí así numerados, ¿vale? A lo mejor este es Luis, a lo mejor este es Paulo, a lo mejor este es José, a lo mejor este el que sea. Yo puedo mandar a ese correo electrónico, que es el nombre de la lista de distribución, o un mensaje que le puede llegar al resto, o un comando para que haga algo con la lista de distribución. El comando que casi todo el mundo ya ha utilizado, sabiéndolo o sin saber, es el ¿sí o no? ¿Habéis metido alguna vez una lista de distribución y después habéis hecho clic en un enlace, algo tal que así, que pone la palabra unsubscribe? ¿Sí o no? Demasiadas veces, ¿no? Pues lo que habéis hecho ha sido mandar un comando a esa lista de distribución, concretamente el unsubscribe. Y ese comando ya automáticamente, la lista de distribución, el software servidor lo reconoce y automáticamente os saca de la lista de distribución. Os la debaja de la lista de distribución. Este comando, que se manda como un correo electrónico a este correo electrónico, que es el nombre de la lista de distribución, o se pone
en el cuerpo del correo electrónico o se pone en el asunto. Ya depende del servidor que sea. Se pone en un lado o se pone en otro. No sé si alguna vez, eso ya era más antiguo, ya actualmente con las tecnologías web que hay, eso tampoco hace falta, pero no sé si alguna vez a alguno de vosotros les ha pasado de que le han mandado un correo electrónico y ha dicho, si desea de suscribirse de esta lista, mandar un correo electrónico a administrador@petardas.com en el que sea el asunto un suscribe. ¿Os ha pasado eso alguna vez o no? Bueno, lo de petardas no quiero saberlo. Yo os digo con otras web o otra lista de distribución. A mí me pasa de que yo correo otra dirección, pero no me pone asunto. Nada, ¿no? Sino simplemente que sea una dirección, ¿vale? Pues es que depende del que sea. Pues te pone eso, o un subscribe, o en el asunto, o en el cuerpo. ¿Vale? Esta forma, ya os digo que con las tecnologías web que hay, con un mismo enlace, tú en ese mismo enlace ya estás formando el mensaje que te hace eso. ¿Vale? Algunas veces te dicen, no, pues manda, si tú lo haces así, automáticamente la lista de distribución te daría de baja. Pero si lo haces diciendo, manda un mensaje a tal persona, tal y cual, entonces ese es el moderador de la lista. Y el moderador lo que hace es ver que realmente estás tú ahí y lleva un control para cuando tú te has dado de baja y demás. Entonces, normalmente cuando haces ese tipo de cosas es porque le llega el mensaje a un moderador de la lista. Bueno, está claro entonces el funcionamiento de una lista de distribución, ¿no? Entonces yo cuando vaya a montar el servidor de lista de distribución, pues entonces yo tendré que generar la lista de distribución y después de generar la lista de distribución, configurarla para que pueda hacer unas cosas o pueda hacer otras. Bien. Funcionamiento de una lista de distribución. Seguimos. Pueden pasar dos cosas con la lista de distribución. Porque en lista de distribución tú te metes en internet y hay muchas. Hay muchas listas de distribución. Que tú te puedes incluso suscribir de forma gratuita, tal y cual. Y es que un usuario puede estar interesado en una temática que busque en internet y se suscriba a la lista de distribución. De manera que, ¿qué? Pues de manera que alguien o algo te tiene que suscribir y para eso tienes que pedir permiso o no. Ya veremos eso qué significa lo que estoy hablando. Para que te des de alta, para que te lleguen los correos electrónicos de esa temática, o puede ser que haya un usuario que pueda crear un tema, que pueda crear una lista de distribución. De manera que tal. ¿Vale? Entonces ese es el funcionamiento que hay. O me suscribo a una lista de distribución o creo la lista de distribución. Y puede haber una gestión interna o una gestión externa con la lista de distribución. ¿La gestión interna qué significa? Pues que es la misma empresa o la misma organización la que se encarga de todo. Y la gestión externa es que hay otra empresa externa que se encarga de gestionar toda la lista de distribución. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a ver va a ser cómo gestionarlo de forma interna. Y ahora, ¿qué tipo de lista de distribución hay? Pues ahí se arquita la cuestión de cómo vais a configurar vosotros la lista de distribución. Nosotros vamos a poner aquí unos tipos con unos nombres. Que yo le he dado para que más o menos sepáis esto cómo se pueden identificar. Pero dependiendo del software que vayáis a utilizar, en vez de llamarse, por ejemplo, moderadas, pues se llama X, de otra manera. En vez de llamarse cerradas, pues se llama de otra manera. O las abiertas públicas, pues se llaman de una manera. O las cerradas e moderadas, pues se llaman de otra manera. Entonces, dependiendo del software que vayamos a poner, pues lo llamará de una manera o lo llamará de otra. Pero que sepáis cuáles son los tipos. Y el primero de ellos atiende a quién puede suscribirse a la lista. Están las listas abiertas donde puede suscribirse todo el mundo, o las listas cerradas o las que le tiene que suscribir a alguien.
¿Vale? Normalmente cuando la mayoría de nosotros aceptamos los términos y condiciones de muchas de las aplicaciones, nos estamos suscribiendo a una lista abierta. ¿Eh? Porque después te llega un mensaje, ¿no? Y correo electrónico de newsletter, ¿no? Y luego después, atendiendo a quién puede mandar mensajes a esa lista, pueden ser o públicas, de manera que cualquier usuario dado de alta en la lista o no pueda enviar mensajes que le llegarían a todos los suscritos, que eso es lo que estábamos hablando antes en este ejemplo, ¿no? El ejemplo en el que este usuario mandaba un mensaje y le llegaba a todo el mundo, y después a la lista de distribución, y que este usuario mandaba también un mensaje a la lista de distribución y le llegaba también a todo el mundo. Sin moderación ninguna. Luego después estaba la privada, en la que solo los usuarios suscritos a la lista pueden enviar mensajes que serán recibidos por los demás, ¿vale? Esto sería el ejemplito este anterior, ¿eh? Teniendo que estar suscritos a la lista forzosamente, porque alguien puede llegar por aquí, que no esté suscrito a la lista, ¿vale? Con su correíto guay, y sin estar suscrito a la lista, pues mando un mensaje aquí que le llegaría pues a todo el mundo. Las moderadas, que son los mensajes enviados por cualquier usuario de la lista, necesitan una aprobación de un usuario moderador para ser enviados al resto. Eso es porque yo, si estoy suscrito a una lista, lo que hago después es mandar un mensaje y un moderador lo ve y si considera necesario lo reenvía y si no, pues lo borra. Hombre, obviamente, imaginaros una lista de distribución, no, en varias listas de distribución con miles de usuarios y miles de personas y un solo moderador, mirando todos los correos electrónicos que se mandan, mirando todos los mensajes que se mandan. Esto normalmente lo hacen en elementos automatizados, los moderadores. Y dependiendo del contenido que se tengan dentro del correo, pues se dejará pasado, ¿no? Para eso utilizan mucho lo que se llaman los filtros heurísticos, o bayesianos también. Bueno, son cosas ya para identificar contenido, que ven si realmente corresponde o no corresponde, y si no es spam o lo que sea. Y luego después las listas cerradas, que solo el usuario moderador puede enviar mensajes a la lista, ¿vale? Que son las más utilizadas, ¿vale? Así que lo más normal, ¿cuáles son? Las que más se utilizan en todos lados, ¿cuáles son? Pues las listas abiertas, cerradas. Esas son las que más se utilizan. Las abiertas porque todo el mundo puede suscribirse, cerradas porque el usuario moderador es el que envía el mensaje en la lista a todo el mundo, ya está. Entonces esa es la típica suscripción o una newsletter que se hace. La abierta, cerrada. ¿Vale? Ya os digo que dependiendo del software, ya digo que dependiendo del software, se harán de una manera, se llamarán de una manera o se llamarán de otra. ¿Vale? Y hay algunas de ellas que directamente las listas son, en algunos software en concreto, son todas abiertas, ¿vale? Para que todo el mundo pueda darse de alta. O son todas cerradas, o son todas cerradas de aquí, para quien pueda mandar mensajes, o son todas moderadas, o tú seleccionas, o distintas combinaciones entre ellas, ¿vale? Ya eso es leer el software que estáis utilizando y leer las características que os proporcionan las distintas configuraciones que tiene. ¿Vale? Bien. Y con esto y en bizcocho, se acabó el tema 6. Bien. ¿Alguna preguntita sobre esto? Dime, Juan. Dios, no, que el mensaje fue a las 12:20 y son las 12:38, ole. Bueno, supongo que sería lo de IRC, ¿no, Juan? Bien. ¿Alguna preguntita sobre todo esto, entonces? Ya está solucionado, vale. Bueno, pues nada, voy a dejar de grabar, y ya lo que tocaría sería
hacer ya las prácticas del tema, ¿vale? Que es lo que nos vamos a dedicar, pues, las horas que nos quedan del día de hoy, y mañana. Y mañana. ¿Vale? Te queda Windows en correo. Pues nada, tío, tienes confinamiento para hacerlo, Juan. Vale. Ya os digo que cuando vayáis a utilizar en la práctica, leáis bien, porque en el enunciado de la práctica te va a decir qué es lo que tiene que hacer Linux y qué es lo que tienes que hacer en Windows. Porque no todo se hace, no cada una de las dos cosas se hace en los dos sistemas operativos. Por ejemplo, la newsletter solamente la vamos a hacer en Windows, no la vamos a hacer en Linux. Así que leedlo bien en el enunciado. Y si no hay más preguntitas, nos ponemos a currar a saquísimo. A ver si entramos en calor. Con el frío que hace. Bien. Vamos a dejar de grabar.